estamos en línea con el ingeniero Pablo Cuantín, que es el delegado en Bahía Blanca de la Cámara Argentina de la Construcción. Te tuteo, Pablo, gracias por atendernos. No, por favor, buenas tardes. Queriendo compartir con la audiencia y enterarme en detalle de cuál es la denuncia concreta contra la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca. A ver, nosotros no hicimos ninguna denuncia concreta contra la cúpula de Bahía Blanca, pero sí manifestamos públicamente una serie de inconvenientes que de golpe, desde hace un tiempo no muy prolongado, empezamos a tener las empresas que trabajamos en la zona donde opera la seccional Bahía Blanca de la UOCRA. Esos inconvenientes, como para ser sintético, se transformaron en paralizaciones parciales y luego totales de obra porque las empresas no accedíamos a beneficios por sobre los obligados por ley, en tanto a remuneraciones y condiciones de trabajo que exigía la UOCRA. Como las empresas no accedíamos a esos pedidos, empezamos a tener inconvenientes. Y los inconvenientes se traducían, como te dije, en paralizaciones parciales o totales de las obras, con todo el problema y la pérdida económica que significa por una empresa de tener una obra. Pablo, ¿esas exigencias eran a favor de los obreros de la construcción o eran a favor del sindicato? A ver, es una línea muy finita. Obviamente que las exigencias iniciaban solicitando remuneraciones muy superiores a los sueldos de convenio. ¿Cuán superiores? Homologados de paritarias, y entre un 20 y un 35%. Y a eso agregarles premios anuales, y a eso agregarle otro tipo de beneficios que encarecían los costos de un contrato en ejecución no previstos previamente, porque, te reitero, uno cuando cotiza una obra prevé los costos obligados por ley, los costos homologados, que eso te lo paga un comitente público o un comitente privado, pero en el medio del camino vos no podés incrementar tus costos porque claramente no te los reconoce tu comitente y es a pérdida del patrimonio de la empresa. ¿Y por qué no lo denunciaron? ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué no lo denunciaron? A ver, nosotros somos constructores. Para hacer ese tipo de denuncias tenés que hacer una pesquisa cuasi judicial, y el poder de policía para estas cuestiones lo tiene el Estado. Nosotros sí lo que denunciamos públicamente son las consecuencias de todo esto, que obviamente yo no la llamé por teléfono a la gobernadora para decirle, pero el Estado cuando te contrata tiene sus delegados en las diferentes jurisdicciones y sabe lo que pasa. Entonces llegó a oídos de la gobernadora por qué determinadas obras en determinado territorio estaban paralizadas. Obras públicas. Obras públicas. Ajá, y privadas también, Y privadas también. Lo que pasa es que el privado tiene un manejo distinto. Qué sé yo, si el pintor te está pintando tu casa, vos arreglaste 10 pesos y a medio pintar te dice, mire, Marcelo, en vez de 10 necesito 12, bueno, vos evaluás si lo echás o le pagás los 2 pesos más. Pero el Estado no tiene esa facultad, los funcionarios públicos no tienen esa facultad. Entonces, esos 2 pesos va a costo del patrimonio de la empresa. A veces tenés cuestiones inesperadas que se pueden absorber. En este caso eran imposibles de absorber. Cuestión que en reiteradas reuniones con las autoridades de UOCRA se lo manifestamos, se lo expresamos, pero bueno, nos encontrábamos contra una exigencia no negociable. Y de buenas a primeras, una vez que el caso tomó mayor estado público del que ya tenía y se nacionalizó, la reacción de la dirigencia de la UOCRA de Bahía Blanca fue dar un paso al costado. Eso sucedió ayer. Y se concatenó todo, porque estos problemas nuestros son anteriores a la historia de La Plata y el Pata Medina. Pero bueno, fue todo se fueron dando las circunstancias como para que llegamos ayer. No sé cuáles fueron los motivos reales, porque yo no conozco el manejo interno del gremio, que en términos generales el gremio de UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción tenemos una excelente relación y esfuerzos mancomunados
para que la actividad de la construcción fluya y camine y todo el mundo tenga su beneficio, por así llamarlo, los operarios tengan sus empleos lo mejor remunerados posible. Eso quería preguntarle, Pablo, ¿cuánto se está llevando de bolsillo un albañil con algo de antigüedad y mediana calificación en un mes con, yo sé que depende ahí mucho del clima, pero un mes de promedio de lluvias? Mire, yo no le voy a decir un albañil, pero sí le voy a decir lo que es un ayudante de una obra vial. En un mes de quincenas o de horas promedio, sí, un ayudante está más o menos sacando entre 20 y 22 mil pesos mensuales, más viáticos, más traslado, más... ¿Eso es bruto o neto? No, eso es neto. Eso es neto. Eso es neto. Entre 20 y 25. Y ayudante vial es una categoría baja. Es la más baja. Obviamente eso hay que sumarle el viático cuando está fuera de su hábitat natural, hay que sumarle el traslado desde su hábitat al lugar de trabajo. Bueno, esos pasan a ser costos de empresas. Pero, qué sé yo, el operario no desembolsa de ese dinero para alimentarse, Pablo, para vestirse. El sector de la construcción es uno de los sectores con mayor proporción de empleo en negro. Mire, la verdad, no me consta. Las empresas que estamos nucleadas en la Cámara, que es donde yo participo, bregamos muchísimo porque la informalidad en el rubro no se dé. Tal vez se da en construcciones del sector privado pequeñas, sino tanto en las grandes. Probablemente. En la obra pública en general le diría que no, porque los controles no de ahora, desde hace mucho tiempo son muy rigurosos. Bueno, en este programa recibimos hace poco tiempo un comunicado de la AFIP, ¿te acordás, Marcelo, de uno de las principales hacedoras de obra pública de la Ciudad de Buenos Aires, que construyó mucho para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía un altísimo porcentaje de empleados en negro? No sé quién es la empresa, no sé a quién se refiere. El que estaba construyendo, creo que era el Alvear, la Torre Alvear en Puerto Madero, pero o una de las grandes torres, las más emblemáticas de Puerto Madero. Y el nuevo Centro Municipal de Exposiciones. Mire, la verdad no lo sé, pero le reitero, los controles en la obra pública son rigurosísimos, porque obviamente, como cualquiera, el Estado es solidariamente responsable ante el incumplimiento del contratista, así que los controles son muy rigurosos. De hecho, para contratar una obra pública, usted cada 90 días tiene que tener el certificado de libre deuda fiscal que lo emite la AFIP. Entonces, que se dé eso me suena raro. No le digo que no pueda hacer, puede ser, todo puede ser, pero bueno, me es raro, Pablo, ha sido muy amable, gracias por atendernos. No, gracias a usted por la consulta. Pablo Cuantín, el delegado en Bahía Blanca de la Cámara Argentina de la Construcción.